Muy buen día, queridos hermanos y hermanas. Estamos reuniéndonos para celebrar nuestra Eucaristía este día 4 de mayo, lunes de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Hoy celebramos la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, dos discípulos del Señor que lo acompañaran durante toda su vida, su ministerio. El San Felipe de Betsaida, discípulo de Juan el Bautista, es uno de los primeros que se encuentra con Jesús y él responde al llamado cuando el Señor pide que den de comer a quienes lo siguen, a la multitud que lo sigue, y también es el que en la despedida le dice a Jesús: muéstranos al Padre. Santiago, llamado hijo de Alfeo, primo del Señor, él es el primer mártir, el primero a quien Herodes manda decapitar, como para dar una muestra y congratularse con los judíos, con los principales de los judíos. Es uno de los que en el primer concilio, junto con los apóstoles Pedro y Pablo, se reúne precisamente para definir algunas situaciones de la Iglesia desde el principio. En los textos que tenemos para este día está en la primera lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En este texto, Pablo recuerda el evangelio que ha predicado, su testimonio no directo, sino por la fe y por la palabra de los apóstoles que él recibe dócilmente, y que todo está fundado en las Escrituras. El Salmo 18 nos invita a proclamar la gloria de Dios y la fuerza de su palabra, que abarca todo el universo y que resuena en todos los lugares. El texto del Evangelio, continuamos con el Evangelio de Juan, en estos diálogos después del lavatorio de los pies. Jesús está despidiendo de sus discípulos y allí es precisamente donde Felipe interviene para pedirle que les muestre al Padre, cuando Jesús ha estado constantemente diciendo: el que me ve a mí, ve al Padre. Pues hermanos, por la intercesión de estos santos apóstoles, Felipe y Santiago, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a madurar en nuestra fe, que nos ayude a vivir de tal manera en comunión con Cristo, que caminemos con Él como verdaderos discípulos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Este es un primer momento comunitario en donde no solo reconocemos que somos pecadores, sino reconocemos que los que están con nosotros son nuestros hermanos y les podemos pedir que intercedan por nosotros y a su vez nosotros decidirnos a interceder por ellos. Es un momento comunitario hermoso que a veces pues cada quien reza
y no nos damos cuenta de este sentido que ya desde el principio la Eucaristía nos invita a vivir. Reconociendo pues nuestros pecados y la necesidad de que nuestros hermanos intercedan, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. En esta fiesta de los santos apóstoles recitamos el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que cada año nos alegras con la festividad de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión tener parte en la pasión y resurrección de tu unigénito, para que merezcamos llegar a contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará, si lo cumplen tal como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Del Salmo 18. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo.
El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Aleluya, aleluya. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios para que anuncie tu palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué me dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Después de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, sale Judas a realizar su traición, pero se quedan 11 con él. Y se da este diálogo, esta plática tan profunda. Jesús propicia el diálogo desde que se encontraron. Recordemos que estaban los discípulos, entre ellos Felipe, con Juan. Y Juan les dijo: Él es el Cordero de Dios. Entonces fueron con Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿dónde vives? O, en otras palabras, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo eres? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Y dice el texto que se fueron con él a su casa y se quedaron todo aquel día. Eran como las 3 de la tarde, o sea, de la tarde al día siguiente. Seguramente ahí estaba María atendiéndolos. Entonces, Dios habla con nosotros. Por eso nos envía su palabra. Y aquí, en este texto que relata un momento íntimo de Jesús con sus discípulos, vemos en qué consiste este diálogo de Dios con nosotros. En irnos llevando de la mano para que descubramos quién es Dios, cómo es Dios y qué cosa nos ofrece Dios. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Jesús nos está dando todo a los discípulos que queremos creer en Él y que queremos seguirlo. Pero además habla de una adhesión profunda y dinámica
crecer, harán cosas mayores. Y añade algo, que el diálogo va a ser permanente. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre cuando esté con mi Padre. Jesús es la palabra, verdaderamente palabra de diálogo. Y esto es lo que inspira nuestra vida. Ese diálogo permanente con el Padre en la oración, ese diálogo interior que nos ayuda a descubrir lo que Dios nos está pidiendo y responderle, ese diálogo con los hermanos para encontrar juntos el camino de salvación, ese diálogo con el mundo anunciándoles la palabra. Jesús viene a nosotros para regalarnos su secreto. Nos invita a una fe que nos haga capaces y dispuestos a una relación de profunda comunión, permanente, en donde participemos de su vida, no solo que estemos junto a Él, sino que participemos de su vida, su misión, todo lo que Él hace. Entonces, estamos llamados a esta intimidad con el Señor. Pablo no era discípulo del Señor, al contrario, era quien lo perseguía en los discípulos. Viene su conversión y se convierte en testigo. Y testigo que ha aceptado las Escrituras, que significa que ha aceptado la palabra de Dios, como Dios la quiere expresar y que la ha entendido por la fe. Y por eso vive el gozo. Habla de que se ha aparecido a los discípulos, a más de 500 personas. Y después, al final dice, al final se apareció a mí. Hermanos, nosotros hoy en la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, lo que podemos pedirle al Señor es que nos haga verdaderos discípulos, que nos dé su espíritu. Felipe y Santiago, dos seres humanos, Pablo un ser humano, nosotros somos seres humanos que queremos ser discípulos del Señor para estar en permanente diálogo con Dios, en permanente comunión con Él y recibiendo constantemente sus dones, su gracia, pero no para quedarnos con todo, sino para entregarlo y anunciarlo al mundo. Que San Felipe y Santiago intercedan por nosotros. Imploremos, hermanos, la misericordia del Señor en este día, en el que los bienaventurados apóstoles Felipe y Santiago, siguiendo el ejemplo de su Maestro, derramaron su sangre para dar testimonio de la verdad, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres, diciendo, escúchanos, Señor. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a todos los obispos del mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los gobernantes y los responsables de las naciones promuevan los derechos humanos de todos los hombres y trabajen verdaderamente por la unidad de la familia humana, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Recemos para que los diáconos fieles al servicio de la palabra y de los pobres sean un signo vivificante para toda la Iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los cristianos y todos los hombres que sufren a causa de esta pandemia, para que experimenten el apoyo de la Iglesia por medio de la oración y de la ayuda material, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que nosotros, reunidos hoy para celebrar el martirio de San Felipe y Santiago, nos conceda docilidad hacia los obispos de la Iglesia que ocupan hoy el lugar de los apóstoles, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Hacemos nuestra oración ante la pandemia. Dios creador y Padre misericordioso,
Venimos a ti buscando tu consuelo y fortaleza, pues somos tus hijos. Tú nos has elegido en tu Hijo Jesucristo para ser santos en Él, y nos permite seguirlo con la fuerza de tu amor ante los desafíos y dificultades de la vida. Imploramos, Padre, tu clemencia y favor por intercesión de nuestra Madre de Guadalupe. Nos duele que tantos hermanos en el mundo sufran a causa de esta pandemia. Y solo tu Padre puedes llevarnos a la verdad y a la solución que nos esforzamos por encontrar. Por eso te pedimos que así como le concediste a María venir a nuestra patria e intervenir en la salud de Juan Bernardino, por su intercesión nos concedas ahora quedar libres de esta enfermedad. Gracias, Padre bueno. Sabemos que siempre que te imploramos, por intercesión de María, nuestra Madre, tu predilecta, nos escuchas. Danos tu protección para seguir a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, se convertirá para nosotros en pan de vida. Que así como el agua se mezcla con el vino, podamos participar de la divinidad de aquel que quiso compartir nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que se convierta en la sangre de tu Hijo. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de mis culpas, purifícame de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable al Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta festividad de tus santos apóstoles Felipe y Santiago, y concédenos vivir nuestra fe con un corazón puro y sincero, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo, de anunciar el Evangelio. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, los apóstoles Felipe y Santiago, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, ha sido derramado en nuestros corazones el amor de Dios. Movidos por este mismo Espíritu, el que recibieron los apóstoles, el que recibe Pablo, digamos confiadamente a nuestro Padre: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha elegido como discípulos, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a comer de él. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh Jesús mío, creo firmemente que estás realmente presente con tu cuerpo, tu sangre, tu alma y tu divinidad en la Eucaristía. Y ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mí espiritualmente, para que te quedes conmigo y yo contigo, para que tu palabra sea mi palabra y tu amor sea mi amor, para que no guarde tu presencia para mí, sino para que sepa compartirla, sobre todo con el que está solo, con el que necesita de tu presencia. Oremos. Purifica, Señor, nuestros corazones por este sacramento que acabamos de recibir, para que, contemplándote en tu Hijo, con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos alcanzar la vida eterna.
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de los santos Felipe y Santiago, se digne bendecirlos. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Amén. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de los santos Felipe y Santiago, cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Hermanos, entramos en esta semana más crítica según los pronósticos que nos están presentando. Yo les invito a que reforcemos esa actitud de caridad para con nosotros y para con los demás, de respeto y cuidado por la vida, nuestra vida y la de los demás. Nos puede preocupar que de repente veamos que hay muchas personas en la calle, pues la mayoría de los municipios de nuestra diócesis están sobrepoblados, por una parte, son municipios de tránsito, personas que van y vienen al trabajo. Todavía hay personas que por necesidad tienen que trabajar, médicos, enfermeras, personal de seguridad, y pues el servicio que tienen que hacer los transportistas. Sí, entonces por eso también vemos personas en la calle, pero también, siendo tanta la población, y si un día a la semana sale 1 o 2 personas de la familia para conseguir lo necesario para el sustento, para la comida, etc., pues siempre va a haber gente en la calle. Entonces también encontremos esta explicación para que pues no nos angustiemos. Estamos haciendo todos lo posible seguramente, pero tenemos que reforzarlo. Tenemos que reforzarlo. Entonces, pues no nos fijemos en los demás, fijémonos en nosotros mismos. Porque tal vez esos demás, esos que andan en la calle, son uno de cada familia. Y pues hay muchas familias. Y tienen que salir 1 vez a la semana. Así que nos toca a todos orar, ponernos en las manos del Señor, aprovechar los momentos que tenemos para la convivencia familiar, para el cuidado personal, sobre todo espiritual, afectivo, emotivo, y pues sanar interiormente a través del diálogo fraterno lo que necesitemos sanar. Es una oportunidad en donde el Espíritu Santo puede actuar si nos dejamos conducir. Pues hermanos, continuemos nuestro día en paz, esta paz que viene de Cristo resucitado. Nuestra celebración eucarística ha terminado.